Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Vamos a intentar reflexionar esta mañana sobre un pasaje que es muy conocido. Estoy seguro que todos lo hemos leído en algún momento de nuestra vida. Mientras abren Lucas 15, vamos a ver unas dos imágenes. Quiero que vean, a ver si reconocen. La primera, una familia muy famosa. ¿La conocen? Jorge la conoce. No digas nada, Jorge. Vamos a ver la segunda, que también es una familia muy famosa. Ahí está, sí, ¿no? ¿Quiénes son? La familia Ingalls. ¿Cuántos miraban la familia Ingalls acá? Acá creo que los millennials se quedan afuera de todo esto. Están diciendo, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Yo reconozco que nunca miré un capítulo entero. No había nacido cuando se emitía. Pero sí sé quiénes son. Cuando ve una foto uno sabe quiénes son. Ahora vamos a ver las dos imágenes juntas. Las dos son la familia Ingalls. ¿Sí? La primera, la foto más vieja, es la familia Ingalls original, en donde la familia que dio origen a la serie, ¿no? Esos son los personajes originales, la gente que se llamó la familia Ingalls de verdad, y después están los actores que interpretaron a la familia Ingalls. ¿Qué representa la familia Ingalls para todos nosotros, para todos los que lo vieron alguna vez? ¿Cómo? La unión de la familia. ¿Qué más? ¿Cómo? Trabajo. Representa la imagen viva, el concepto de familia perfecta, ¿no? Puede ser si uno pudiera decir que existe la familia perfecta, una familia donde no había conflictos, no había peleas, no había discusiones, donde todos se trataban con sumo respeto, bondad, donde se priorizaba el bien, los vínculos familiares, ¿no? Esa es la imagen que dejó la serie de la familia Ingalls. Se originó y se inspiró en los relatos de Laura Ingalls, que escribió unos relatos para chicos, y esos fueron relatos autobiográficos que inspiraron la serie que se emitió durante el año 74 y el 83, ¿no? Ahora, en rigor, lo que mostró la serie, y si bien era ficción, nadie puede decir otra cosa, era muy distinto a lo que la familia Ingalls original había vivido, ¿no? Y esto se supo mucho tiempo después, ¿no? Un padre alcohólico, una familia que había atravesado muchas situaciones de violencia extrema, ¿sí? Una sociedad en la que ellos vivían, que ellos mostraban un pueblo que era muy armonioso, que no vivía así realmente, ¿no? Y esto se contó, está todo contado en otro libro autobiográfico de Laura Ingalls que se escribió después y que salió a la luz 50 años después de su muerte, se publicó de forma póstuma, donde ella cuenta la verdad de lo que había pasado en su familia, ¿no? Situaciones muy, muy distintas de las que la serie mostró y la serie mostraba. Y si bien yo soy una persona que considera que la ficción hay que tomarla como ficción y nada más, la serie, o los que crearon la serie, querían mostrar esto que todos coincidimos, ¿no? El bien, la bondad, los vínculos familiares, el respeto por ello. Ahora, creo que podemos coincidir todos que no existe el concepto de familia perfecta, ¿no? Que es algo que está alejado de la realidad, que uno quiere construir, cada uno, su propia familia de la mejor manera posible, ¿sí? Nosotros como cristianos, respetando y cumpliendo la palabra de Dios, tratando de aplicarla a nuestro día a día y en nuestra familia, pero a veces la vida y muchas veces nuestras falencias se encargan de mostrarnos otra cosa. Y hoy vamos a leer en la Biblia la historia, una parábola de una familia que estaba atravesando un conflicto, ¿no? Y es una parábola que Jesús va a contar con un sentido puntual, donde va a mostrar una familia que está fragmentada, que por la decisión de uno de sus miembros intempestivamente se parte, se rompe, ¿no? Vamos a leer entonces en Lucas 15, a partir del versículo 11, la parábola del hijo pródigo. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen
abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, si había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hasta aquí, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han leído en algún momento de sus vidas esta parábola. Varias veces, ¿no? Es un pasaje que abordamos porque está en el Evangelio, porque es un pasaje muy, muy conocido. Seguramente lo hemos leído en más de una oportunidad. La parábola del Hijo Pródigo es la tercera parábola que está en el capítulo 15. Y es de alguna manera la que cierra ese círculo de tres, o triángulo de tres parábolas, ¿no? Hay tres parábolas que forman una unidad y que se complementan, y que hay que leerlas juntas para entender lo que Jesús quiere decir. En las tres algo se pierde. Primero se pierde una oveja, después se pierde una moneda, y después tenemos esta, en donde hay un hijo que se aleja de la casa de su padre. Jesús, usted sabe que utilizaba las parábolas, que eran relatos breves, para transmitir sus enseñanzas a la gente que iba a escucharlo. Y él va a contar las tres historias con un sentido específico, con un sentido puntual. Y es la respuesta a un grupo religioso que lo seguía y que estaba cerca siempre de Jesús, con el que él confrontaba mucho, que eran los fariseos. Los fariseos murmuraban de Jesús porque dice que él se sentaba a comer con publicanos y pecadores, ¿no? En palabras de ellos. Al inicio del capítulo 15 que leímos recién, si usted tiene la Biblia abierta, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos, estos son cobradores de impuestos, ¿no? Y pecadores, para oírlo. Y los fariseos murmuraban diciendo: recibe a los pecadores y come con ellos, siempre de manera despectiva. Según los fariseos, esta gente que se sentaba con Jesús eran pecadores porque no habían sido instruidos en la ley de Moisés, porque no interpretaban la ley como la interpretaban ellos, y porque a veces tenían trabajos poco honrosos, como esto de ser publicano, ¿no? Que muchas veces eran judíos que cobraban impuestos para el gobierno romano y eran mal vistos por sus compatriotas. Ahora, Jesús quiere darle un mensaje a los fariseos que ponen el énfasis en la ritualidad antes que en la necesidad de su prójimo, ¿no? Para los fariseos, eran más importantes las tradiciones, las costumbres, el hecho de lavarse las manos, muchas veces está contado en el Evangelio, ¿no? Antes de comer, respetar el día sábado a rajatabla, que era el día de reposo, pero nunca practicaban el amor al prójimo. No estaba en su ADN, en el ADN de los fariseos, practicar el amor al prójimo. Por lo tanto, no estaban de acuerdo con Jesús en que él sane, por ejemplo, a un enfermo un día sábado, ¿no? Porque según la ley ese día era el día de reposo y no se podía hacer nada. Yo pensé un ejemplo como para graficar qué era lo que le pasaba a los fariseos, ¿no? Y pienso como el lente de una cámara. Esto lo podría explicar mucho mejor que yo una persona que se dedica a la fotografía, pero vieron que usted cuando hace foco con una cámara en un detalle, el resto se vuelve difuso, se pierde, ¿no? Y los fariseos hacían eso, hacían foco en los detalles ritualistas y en las tradiciones y en las costumbres, y dejaban de lado ver la necesidad de la persona que estaba al lado. Ponían su atención en los detalles de la ley y eso los volvía insensibles para poder ver la necesidad ajena. Una necesidad ajena y necesidad espiritual de personas, por ejemplo, como Mateo, ¿no? El discípulo de Jesús, que sí vio Jesús. Sí la vio Jesús. Cuando Jesús se acerca a Mateo y lo llama, está viendo una necesidad, ¿no?
Yo pensaba esta semana mientras repasaba la parábola del hijo pródigo, que tenemos que conocer la Biblia. Una de las cosas que le decía el pastor Pedro Fuentes a los jóvenes hace unas semanas cuando estuvo, era, tienen que conocer la Biblia, tienen que leer los evangelios porque ahí está contada la historia de Jesús y conociendo a Jesús, conocen quién fue Él, cómo obró y podemos replicarlo en nuestra vida. Nosotros tenemos que conocer la Biblia, pero tenemos que hacerlo con un sentido práctico para poder llevarlo a la práctica. Yo pensaba, ¿de qué nos sirve abrir la palabra de Dios hoy, esta mañana, o cada día en la semana cuando hacemos nuestro devocional, si no puedo llevarla a la práctica? ¿No? Los fariseos estudiaban la ley de Moisés, pero tenían una incapacidad de poder llevar a la práctica eso que aprendían o que sabían. ¿Para qué abro la Biblia si no puedo escuchar la necesidad de otras personas que están al lado mío y que están sufriendo? Saber qué les pasa, qué problemas tienen. ¿No es cierto? Un cristiano tiene que preocuparse en poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña, si no es solamente adquirir conocimiento por el hecho mismo de hacerlo. La mirada de Jesús es una mirada que continuamente choca con la mirada de los fariseos, ¿no? Mientras ellos se ocupaban de los ritos, de las costumbres, dice que Jesús se acerca a los necesitados y que las personas también se acercan a Jesús y Él tiene una respuesta para ese problema, pero también una respuesta trascendente para el problema espiritual. Ellos tenían intereses totalmente opuestos. ¿Cuál es la pregunta que hacen los fariseos ante el llamamiento de Mateo, que Jesús hace de Mateo? Repiten esta pregunta, ¿no? ¿Por qué come Jesús con publicanos y pecadores? Esto está contado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. La respuesta de Jesús es contundente. Él les va a decir, los sanos no tienen, ¿qué les dice? No tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y además agrega algo muy interesante. Les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Siempre tiene una respuesta para darle Jesús muy interesante. Jesús le está hablando al pueblo judío, ¿no? Le está hablando a un pueblo que no había aprendido de su propia historia, que no había escuchado a los profetas de Dios. Y entonces Jesús está citando a un profeta del Antiguo Testamento. Usted sabe que justamente esta semana en el Instituto Bíblico hablábamos sobre el libro de Oseas, ¿no? Y aprendíamos el mensaje que tiene el libro del profeta Oseas. Y Jesús cita una referencia a Oseas en su libro cuando dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, dice Oseas en su libro, ¿no? Los sacrificios, las tradiciones, las costumbres no pueden reemplazar al amor y a la fidelidad a nuestro Señor. Y Jesús lo que está haciendo es marcar una diferencia entre lo que Él piensa y lo que piensan los fariseos. Y es también un cachetazo a la soberbia de ese grupo religioso, porque ellos se jactaban de sus conocimientos, ¿no? Y se situaban en una más alta posición que los demás. En el capítulo 18 de Lucas está también contada la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? En donde Jesús va a decirles, empieza diciéndole, a unos que confiaban en sí mismos como justos, dice, ¿no? Y que menospreciaban a los otros. Y antes le había dicho a los fariseos, no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores, ¿no? Y él dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo y decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, idólatras, adúlteros, ni aún como este publicano. Y entonces va a enumerar una serie de virtudes que ese fariseo creía tener. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos y demás. Y la parábola termina diciendo que el publicano no se animaba a levantar los ojos al cielo porque conocía su condición de pecador, ¿no? Este era el corazón de esta gente. Así sentían los fariseos, así se autopercibían. Y Jesús los está mandando a aprender a quienes se creían los más sabios, los más religiosos. La actitud del hijo mayor es la misma actitud que tienen los fariseos, ¿no? Se ve reflejada la actitud de los fariseos en la actitud del hijo mayor, aquel que en lugar de alegrarse porque su hermano vuelve, se enoja porque su padre lo recibe, ¿no? Y esa forma de ser se parece mucho también a la de Jonás, un Jonás que se enoja con Dios porque él perdona al pueblo de Nínive, un Jonás que no entendió nunca el significado del amor y de la misericordia de Dios. Jesús cuenta estas 3 parábolas para callar la voz de los fariseos, ¿no? Y se encarga de mostrarles a los fariseos que estaban equivocados, que el espíritu de la ley que ellos creían conocer no era ese, sino era otro, era estar pendiente de la necesidad de mi prójimo, no era estar tan pendiente de las costumbres, de los ritos, de las tradiciones, sino estar pendiente de lo que le pasa a la persona que tengo al lado, de cómo se siente, ¿no? Yo pensaba, ¿cuál es nuestra actitud? Y
Y uno a veces abre la Biblia, me pasó mucho tiempo leyendo esta parábola, dice, bueno, Jesús le está hablando a los fariseos. Yo creo que también Jesús nos está hablando a nosotros con respecto a este tema, ¿no? Hace algún tiempo me tocó escuchar la experiencia de una persona que viene a la iglesia y que contó cuando hace muchos años vino por primera vez a nuestra iglesia y cómo se sintió, ¿no? Y esa persona lo que decía era, yo me sentía invisible. Venía, participaba de una reunión de domingo y cuando después terminaba el servicio y quería de alguna manera integrarme, participar, hacer algún vínculo, un lazo, sentía que era invisible para los demás, ¿no? Y a mí me quedó grabado, hace un tiempo escuché esto, me quedó grabado esa palabra, que una persona que viene a la iglesia por primera vez, durante un tiempo, diga que se siente invisible, ¿no? Yo creo que esto habla de quiénes somos nosotros como cristianos muchas veces. A veces demasiado ocupados en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Bueno, voy a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, hablo con el que siempre hablo, entablo vínculos con las personas con las que tengo una relación, y aquel que está al lado y por ahí no lo conozco pasa de largo y parece que es invisible para mí, ¿no? Yo estoy seguro que si usted hoy levanta la vista y puede encontrar 4 o 5 personas de las que no sabe el nombre, ¿no? Y que tal vez esa persona hace un tiempo que viene a la iglesia. O tal vez esos gestos que a veces podemos llegar a tener de que un hermano hoy no vino, le mando un mensaje, lo llamo y le pregunto cómo está, qué le pasó, por qué no estuvo en la reunión del domingo. Muchas veces estamos demasiado ocupados en nuestras costumbres y eso nos vuelve insensibles a ver la necesidad de la persona que tenemos al lado. En segundo lugar, la parábola del hijo pródigo nos va a hablar también de los riesgos de vivir una vida lejos de Dios, física y espiritualmente hablando, ¿no? Recién hablábamos del hijo mayor y de qué cosas debemos evitar para no tener esa actitud que él tenía. Y ahora vamos a detenernos un instante en el hijo menor de la parábola, en el hijo pródigo. Un joven que se lleva como todas las luces de la parábola porque es el que se rebela ante su padre, el que rompe con la familia y decide abandonar su hogar. Su actitud, por lo menos, podemos dividirla en 4 estados espirituales, ¿no? El primero es el más fácil, la rebelión. Para mí es el estado más fácil. Yo sé que la rebelión, tirar todo por la borda e irme, es el camino más corto, el más simple. Es más sencillo hacer eso, rebelarme e irme, que quedarse a pesar de no estar de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Es más sencillo que respetar la autoridad del padre. La rebelión del hijo menor demuestra su gran falta de madurez y lo alejado que estaba del corazón de Dios, ¿no? Hoy la sociedad quiere hacernos creer que ser revolucionario es esto, es tirar todo por la borda. Si no estoy de acuerdo con algo, rompo y empiezo otra vez. Patear tableros, diríamos nosotros, ¿no? Eso lo hace cualquier inmaduro. Un chico jugando a un juego, cuando se enoja, patea el tablero, ¿no? Cuando no le gusta algo. Pero es un chico. Hoy ser revolucionario es enfrentar los problemas, es otra cosa. Es enfrentar los problemas, solucionarlos, intentar hablarnos, quedarme a enfrentar las situaciones, no salir huyendo, ¿no? Pedro Fuentes, cuando estaba en los jóvenes, también les decía algo que a mí me llamó mucho la atención. Les decía, un cristiano tiene que enfrentar los problemas. Un cristiano les dijo varias veces, tiene que ponerle el pecho a las balas. Tiene que poner la cara y enfrentar la adversidad como llega, siempre tomado de la mano de Dios. Yo creo que todo esto se da, este estado de rebelión en la sociedad y demás, se da porque vivimos en una sociedad que no es consistente. No es consistente. Yo busqué la definición de lo que es ser consistente. Y miren lo que dice el diccionario. Dice, es la cualidad de lo que es estable, coherente y que no desaparece fácilmente. Ser consistente es ser estable, coherente y no desaparecer fácilmente. Y yo creo que hoy hay cada vez más gente menos estable, menos coherente y que desaparece fácilmente. Pareciera que está de moda desaparecer fácilmente. Me gustó la definición a mí, ¿no? Es una sociedad que no es consistente y que esto nos afecta a nosotros. Entonces vemos familias que se rompen, matrimonios que se disuelven porque no hay consistencia. No hay proyectos laborales consistentes. Yo me acuerdo que cuando yo era chico y estaba en el colegio con mis compañeros y ahí surgía el tema, me preguntaban si tu papá... Mi papá trabaja hace 40 años en una empresa, ¿no? 35 años en una fábrica. Y hoy esas cosas se han ido perdiendo, si bien quedan en algunos casos, es menos visto, ¿no? Esa estabilidad. Obviamente que está bien que uno pueda progresar y cambiar para mejor,
pero ya no hay de esa estabilidad de la que nos habla la definición de ser consistentes. No hay iglesias consistentes, porque hay gente que desaparece fácilmente. Porque no somos cristianos consistentes. No somos cristianos consistentes. La idea de consistencia está vinculada a la firmeza, a la persistencia, a la estabilidad. ¿Y sabe qué? Jesús fue consistente. Porque empezó un ministerio y fue muy difícil. Y terminó en una cruz, pero fue hasta el final. No se bajó de la cruz. Habiendo podido hacerlo, Él decidió ir hasta el final, cumpliendo la voluntad de su Padre. Yo creo que es nuestro ejemplo a seguir. Hoy muchos cristianos se bajan de los barcos en los que están, ¿no? Jesús fue hasta el final con su ministerio, fue consistente, siguió su vida a pesar de las adversidades que tuvo. Y ese tiene que ser nuestro ejemplo a seguir. El segundo estado en el que encontramos al hijo pródigo es el del alejamiento, ¿no? El hijo menor piensa que la vida es más fácil de lo que los demás le van a decir. Y en su actitud demuestra creer que él se va a valer por sí mismo. No sabe lo que le espera más allá, no tiene idea de lo que es la vida lejos del hogar de su padre. Claramente no midió las consecuencias de la decisión que estaba tomando, típico de una persona joven que no reflexiona, se creyó dueño de sus circunstancias, ¿no? Solamente pensó en irse. Exigió su parte de la herencia en su momento. Y acá hay un detalle que la parábola deja ahí entrever, ¿no? La ley de Moisés establecía que al hijo mayor le correspondía doble parte de la herencia. Esto estaba estipulado así. Por eso el hijo menor dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, y no dice, siendo dos hijos, bueno, dame el 50%, dame la mitad que me corresponde a mí y me voy. Él dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Si bien no era usual repartir la herencia con el padre vivo, en ciertas ocasiones puntuales se podía hacer, y esto es lo que pasa en esta parábola, ¿no? Y ahora todos conocemos la historia porque la hemos leído varias veces, la leímos hace un ratito. Dice la Biblia que después de vivir perdidamente, Dios le demostró al hijo pródigo que Dios era el dueño de sus circunstancias, como es el dueño de las nuestras también, ¿no? Cuando yo me creo que yo soy dueño de mis circunstancias, va a venir Dios y me va a decir, para, tranquilo, que yo soy el que manejo la vida de todas las personas. Dice la Biblia que vino una gran hambre en aquella provincia apartada donde él estaba y comenzó a pasar necesidad. Ya había pasado la etapa de malgastar todo lo que tenía y ahora se encontraba lejos de su casa, ¿sí? Sin recursos desde lo material y sin afectos desde el aspecto emocional. No tenía ningún sostén. Y eso nos lleva al tercer estado, que es la toma de conciencia. Dice que movido por la urgencia empezó a buscar trabajo. Tenía una necesidad real y consigue uno, ¿no? Consigue uno. Va a apacentar cerdos. Había caído tan bajo que dice la Biblia que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas son el fruto en forma de vaina de un árbol que es común, que es típico en la zona en Palestina, ¿no? Y esas vainas que daba ese árbol eran utilizadas para alimento de los animales. Y en casos de extrema necesidad, la gente muy, muy pobre también las consumía. Y la parábola nos está diciendo que ese hombre que creyó ser dueño de sus circunstancias termina en ese lugar, ¿no? En un lugar de extrema necesidad. Ahora hay un detalle que no es menor. Para los judíos, Jesús va a decir esto, para los judíos, apacentar cerdos era el trabajo más despreciable que existía, ¿no? Porque ellos consideraban a ese animal como impuro, ¿no? Y era más humillante aún querer compartir la comida con un cerdo para el hijo pródigo, ¿no? La Biblia nos está diciendo que la vida lejos de Dios es tan difícil que puedo llegar a caer hasta lo más bajo que me pueda llegar a imaginar. Para un judío, leer eso, era tremendamente humillante. Como sabemos, la aventura del hijo menor no resulta como la había imaginado, ¿no? Y es ahí cuando él toma conciencia y se da cuenta de lo que había hecho, de lo que había despreciado en el hogar de su padre. Y esto es típico del ser humano, ¿no? Típico de nosotros. Valorar las cosas recién cuando las perdemos. Me doy cuenta lo que tenía cuando ya no lo tengo en la mano, ¿no? Y el último estado es el del arrepentimiento y la vuelta al hogar. En ese momento, cuando él toca fondo y decide arrepentirse, dice la Biblia una frasecita que es bien, bien interesante, y volviendo en sí, ¿no? Nos está dando la pauta que él no estaba dentro de sus cámaras, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos empleados hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, haceme como uno de tus empleados. No, el hijo menor está reconociendo su pecado. Y ese instante de reflexión fue lo que inmediatamente lo acercó a Dios.
Ahora, el hijo menor dice que estaba en una provincia apartada, estaba físicamente lejos de su padre, y estaba también espiritualmente lejos de su padre. El arrepentimiento lo acerca no en kilómetros, no acorta la distancia física, pero sí en espíritu. Inmediatamente cuando él se arrepiente, está cerca de Dios nuevamente. Y ese es el primer paso para volver, ¿no? El arrepentimiento es el primer paso para volver. Ahora, yo me pregunto, ¿hace falta alejarme físicamente para sentirme lejos de Dios? ¿Hace falta irme lejos para sentirme lejos de Dios? Bueno, el ejemplo de Jonás es claro, ¿no? Él se quiere ir a otro lugar, totalmente contrario al que Dios le había dicho, y no puede alejarse, porque Dios es omnipresente. También lo dice el salmista, ¿no? Es algo imposible. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice. Además tenemos la otra parte de la parábola. El hijo mayor que estaba en la casa, que estaba físicamente presente y que tenía todo lo que quería a disposición, le dice, todas mis cosas son tuyas, le dice el padre. Y cuando vuelve del campo y escucha el ruido, escucha la música y las danzas y todo, pregunta. Yo me imagino que esa pregunta, él dentro suyo ya conocía la respuesta. Si el padre había estado seguramente triste porque su hijo menor se había ido y ahora llega el hijo mayor y escucha música, no puede haber muchas opciones por cuál esté pasando esto, ¿no? Cuando le cuentan se enoja. Él no puede empatizar. En su corazón no hay lugar para recibir a nadie. No importa si está arrepentido. Para él pesa más el pasado de su hermano. Ahora, el hijo mayor estaba presente físicamente en la casa de su padre. Estaba cerca físicamente, pero estaba espiritualmente a miles de kilómetros de su corazón. A miles de kilómetros de su corazón. Hace ya unos años, no sé cuánto, sufrimos la pandemia, ¿no? Marzo 2020, si no me falla la memoria, fue durísimo, ¿no? Pandemia, COVID. Yo creo que la pandemia desnudó lo que había en nuestro corazón. Como cristianos lo digo, ¿no? Desnudó qué es lo que había dentro nuestro. Muchos cristianos se aferraron a Dios y muchos otros se alejaron de Dios. Y las circunstancias, la pandemia en sí, nos puso una distancia física. Fue duro. Usted no podía ver a su familia, pero como congregación no nos podíamos juntar acá. Y durante mucho tiempo no podíamos reunirnos en nuestra iglesia. Yo pienso que esa distancia física que la pandemia nos impuso, tal vez antes haya sido una distancia espiritual, ¿no? Que cuando todavía teníamos la posibilidad de juntarnos, estábamos presentes físicamente, pero tal vez espiritualmente estábamos lejos de Dios. Las palabras de Jesús a los fariseos en Mateo capítulo 15 son claras en cuanto a esto. Él les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo creo que Jesús cuando dice esto, insisto con esto, no le está hablando solamente a los fariseos, también me habla a mí, nos habla a cada uno de nosotros, ¿no? Son palabras que nos hacen reflexionar para pensar de que estamos honrando a Dios con nuestros labios a través de la alabanza, pero la pregunta tiene que ser ¿dónde está nuestro corazón? Porque Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿A qué distancia estoy espiritualmente de Dios esta mañana? Un cristiano debe preocuparse por estar espiritualmente cerca del corazón de Dios. ¿No? Y en tercer lugar, esta parábola, y creo que es lo más importante, nos habla de la misericordia de Dios. ¿No? El hijo pródigo toma conciencia, se arrepiente y entonces vuelve a la casa de su padre, con una actitud totalmente diferente, distinta. Era otra persona, se fue siendo un soberbio, ¿no? Creyéndose, dijimos, dueño de sus circunstancias. Se fue con los bolsillos llenos a vivir su vida. Creyó que solamente bastaba con el sustento económico. Se alejó del hogar y de la presencia de su padre, ignorando los riesgos que tomaba esa decisión y lo perdió todo. Perdió lo material, pero también perdió lo afectivo. Se quedó sin ningún tipo de sostén. Y cuando vuelve humillado, habiendo tocado fondo, hambriento, desamparado, y quiere ponerse a la altura de un empleado de su padre. Y la Biblia nos dice que entonces se levantó y fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, y ahí entra la misericordia del amor de Dios, lo vio su padre, un padre que no salió corriendo para que él no se vaya, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿No? Leí muchas veces esta semana este pasaje, estos dos versículos, estas dos líneas, y es maravilloso pensar el amor que siente Dios por cada uno de nosotros.
¿no? Entonces el hijo llega y quiere hablarle, y quiere explicarle todo lo que seguramente en ese camino de vuelta habrá pensado, cómo decirlo, cómo expresarlo. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, y un montón de cosas más, ¿no? Uno de los puntos a valorar en la toma de conciencia del hijo pródigo es que el arrepentimiento se motorizó en acción, ¿no? No se quedó hundido en la culpa, en el remordimiento, porque ese sentimiento nos destruye. Cuando uno se queda dando vueltas en la culpa y no puede salir de ahí, terminamos alejando de Dios. Aún peor, siempre pienso en Judas, ¿no? La culpa lo destruyó. Llegó un instante en el que él se dio cuenta de la barbaridad que había hecho. Había entregado a Jesús, a su maestro y amigo, pero él no supo cómo volver a Jesús, ¿no? Y el Evangelio cuenta que entonces Judas, el que lo había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y fue a hablar con los principales sacerdotes, con los ancianos, y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Se había dado cuenta de lo que había hecho. Y ellos le dijeron: allá tú, ¿no? ¿A nosotros qué? Ya está, ya conseguimos lo que queríamos. Y entonces ese instante donde él tenía que haberse acercado buscando el perdón, dice que arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. La culpa lo destruyó. Siempre me pregunté, ¿qué habría hecho Jesús si Judas volvía buscando el perdón? ¿Preguntó usted alguna vez? ¿Qué habría hecho Jesús si Judas volvía y le decía: Señor, perdóname, fui tras las luces, como hablaba Claudio la semana pasada, de lo que el mundo me ofrecía, del dinero, del materialismo, y me olvidé de lo más importante, me olvidé de vos. Pero quiero volver a vos, quiero estar cerca tuyo de vuelta, perdóname. ¿Qué habría hecho Jesús si Judas volvía con esta actitud? El arrepentimiento del hijo pródigo mutó en acción, ¿no? La soberbia cambió en humildad. Dijo: me levantaré e iré a mi padre. Decidió volver, no se quedó estancado en la culpa. Ahora, pongámonos un instante en el lugar del padre de la parábola. Póngase usted en el lugar del padre de la parábola. Ve a ese hijo volver, ¿no? ¿Cómo hubiese reaccionado ante esa vuelta? ¿Qué hubiésemos hecho? Hay un par de frases, ¿no? Frases populares que de alguna manera pueden revelar el sentimiento ¿no? Ya vas a volver con el caballo cansado. O volviste con el caballo cansado. O tal vez otra, ¿no? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Son frases que desnudan el alma humana, en lo que tenemos dentro. Yo me pregunto, ¿quién no las dijo alguna vez? ¿Quién no las pensó alguna vez? ¿Quién no las sufrió también alguna vez? ¿Cuál es la reacción humana ante esta situación? Es pasar la factura, ¿no? Que significa: esta te la voy a cobrar, esta me la vas a terminar pagando. ¿Cuántas veces le pasamos la factura a otros, señalando sus errores? ¿Cuántas veces nos pasaron la factura señalando nuestros errores? ¿Cuál es la actitud del Padre? ¿Rencor? ¿Indiferencia? ¿Reproches? Nada de eso. Misericordia y amor. Todo eso sintió el Padre de la parábola del hijo pródigo, que representa a Dios. Todo eso siente Dios por cada uno de sus hijos. Dice que el Padre lo recibió con alegría, y Él lo expresa así: mi hijo muerto era, se había perdido y es hallado, ¿no? Le hizo poner el mejor vestido, porque para nosotros, para Dios, nosotros somos valiosos, ¿no? Y yo me imagino a ese hijo pródigo que volvía harapiento, maloliente, ¿no? Porque el pecado nos ensucia, pero no solo nos ensucia por fuera, nos ensucia por dentro. Y nos rompe por dentro, ¿no? El Padre le restituyó los símbolos de su condición de hijo, le puso el anillo en su mano, signo y símbolo de autoridad, le puso el calzado en los pies, seguramente capaz que volvía descalzo, es el símbolo del hombre libre, los esclavos estaban descalzos, lo trató verdaderamente como a su hijo. La misericordia de Dios es maravillosa, ¿no? Un teólogo norteamericano, John Dwight Pentecost, dice, hablando del concepto de misericordia, dice: la misericordia es la gracia amante de Dios puesta en acción. Es la respuesta de Dios a la miseria, a la necesidad de alguien a quien Él ama. ¿No? Me gusta su definición, es la gracia amante de Dios puesta en acción. La misericordia de Dios es maravillosa porque la expresa sin guardarse nada. Porque cuando uno lee la parábola, se da cuenta que ese padre no le impidió a su hijo irse, respetó su decisión, pero estuvo atento. El hijo no llegó hasta la puerta de su casa a golpear las manos. El padre estaba esperándolo. Y sus ojos nos ven con ese amor.
Y cuando nos ve volver, corre a nuestro encuentro, nos abraza, nos besa. No fue caminando, corrió, no nos dio la mano, nos abrazó y expresó todo su amor con ese beso. No hay amor más grande que el amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Y es tan grande el amor de Dios que aún, a pesar de que le demos la espalda en algún momento de nuestra vida, Él respeta esa decisión. Es el famoso libre albedrío. No le dijo, vos te vas a quedar acá por la fuerza. Dijo, si querés irte, podés irte. Es tu decisión. Pero está esperándonos, atento, como el padre de la parábola. No esperó a que su hijo llegara. Cuando lo vio venir, fue a buscarlo. No esperó a ver su actitud, ya la conocía. No lo dejó ni siquiera hablar, porque el padre solamente necesitaba un gesto, que vuelva, ¿no? Y Dios necesita tan solo un gesto nuestro que lo habilite a derramar su misericordia y su amor sobre cada uno de nosotros. La parábola del hijo pródigo para mí es la muestra más maravillosa del amor y de la misericordia de Dios. Porque solamente un amor tan grande como el que Dios siente por nosotros, sus hijos, es capaz de recibirnos, aún después de que le hayamos dado la espalda, aún después de que nos hayamos alejado de Él en algún momento de nuestras vidas. Y a veces son alejamientos que no necesariamente son físicos. Todavía permanecemos dentro de la iglesia, pero tal vez estamos alejados espiritualmente de nuestro Padre. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Créame, esto lo comprobé cuando me equivoqué. A pesar de nuestras infidelidades, nuestros alejamientos, Él está dispuesto a recibirnos si queremos volver, porque su esencia es amor y es misericordia. Y cuando cualquier otra persona nos hubiese pasado su factura, hubiese sacado la lista de reproches diciendo no te llevaste mi dinero y te fuiste sin que nadie te haya echado, te creíste dueño de tu futuro, fuiste un soberbio, Dios nos recibe sin señalarnos con ese dedo acusador, ¿no? Así que yo le digo que si hoy se siente lejos de Dios, si te sentís lejos de Dios, si estás lejos de Dios, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente, Dios te está esperando con los brazos abiertos para recibirte. Tal vez te hayas alejado hace mucho tiempo, ¿no? Aunque físicamente permanezcas. Tal vez te das cuenta de que es hora de volver a la casa del Padre. Tal vez sentís que no mereces ser recibido, que ya no sos digno de ser llamado hijo de Dios. Déjame decirte que estás equivocado, porque podemos estar en diferentes etapas de ese alejamiento. Tal vez estamos en rebeldía, recién salidos de la casa del Padre. O tal vez tocamos fondo en una provincia apartada. O tal vez todavía estamos cerca de Dios físicamente, como decíamos recién, pero espiritualmente lejos del corazón de Dios como el hijo mayor. No importa. A Dios no le importan las distancias. No importa cuán lejos te hayas ido. Él no va a sacar tu legajo para echártelo en la cara. Él está esperando ese gesto para derramar su amor y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Está esperando que iniciemos ese camino de vuelta para salir a recibirnos. Hace un ratito dejábamos esa pregunta sin respuesta, ¿no? Siempre me pregunté, durante mucho tiempo me pregunté qué hubiese hecho Jesús si Judas volvía buscando el perdón. Y no tengo dudas de lo que hubiese hecho Jesús, porque la respuesta está en esta parábola. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Es una hermosa parábola porque nos pinta a Dios tal cual es. Esto es Dios. A pesar de lo que yo sea, esto es Dios. Así que se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién puede tener ese acto de amor tan grande después de un desplante así? ¿Quién puede amarme más que lo que me ama Dios? Yo creo que esta mañana, esta parábola, Dios la utiliza para preguntarnos, ¿qué estás esperando? Es tiempo de volver a la casa de nuestro Padre. Es tiempo de estar de nuevo cerca del corazón de nuestro Padre y Dios. Y hoy que celebramos el Día del Padre, no hay mejor momento que volver a Él. Es la oportunidad para volver a buscar el cobijo, el abrigo, el perdón de Dios. Hay una canción que cantamos regularmente en la iglesia y que a mí me encanta porque yo creo que es la representación de esta parábola, ¿no? Su gracia es mayor. Dice, ¿qué amor mis pecados decide olvidar? Él siendo omnisciente olvida mi error, paciente me aguarda en mí desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y al vil pecador. Sus misericordias hoy nuevas son.
Mis faltas son muchas, sus gracias mayor. Tal vez hoy no sea un día del Padre más. Hoy puede ser ese día en el que volvamos a estar cerca del corazón de Dios. ¿Por qué no pensar este día tan especial como la oportunidad que Dios nos está dando para acercarnos de verdad a Él nuevamente? Un Padre que tierno me llama al hogar. Lo invito a que no deje pasar este regalo, esta oportunidad que Dios nos está regalando.